Estimados, bienvenidos a la clase número 8 de la asignatura de mantención de plantas y equipos. Ahora, vamos a continuar desarrollando la idea anterior. Nosotros nos quedamos vamos a resumir, ¿ya? Nos quedamos con que lo primero era, en cualquier tipo de organización en la que estemos, primero identificar el sistema productivo, ¿cierto? Proceso, cadena principal, apoyo y estos que eran menores. Luego de eso, nosotros tendríamos que construir una suerte como de tablita, que está un poco improvisada, un poco muy improvisada, ¿ya? La cosa es que con eso nosotros tenemos que ser capaces de distinguir que lo que nos interesa son estos que son críticos siempre, más que cualquier cosa, y da lo mismo donde estén. Podríamos colocarle una ponderación. Esto podría ser sujeto a un análisis, ¿eh? Es decir, mira, vamos a ver, y colocarle un 1, de 1 a 7 y hacer una clasificación. Eso lo podríamos conversar. Pero por ahora lo que nosotros logramos hacer es hacer una identificación. Ya, bien, hemos llegado a unos pocos. Recuerden algo que hemos conversado antes, cuando hablábamos de aseguramiento de calidad en control de calidad. Entonces uno dice, me voy a concentrar entonces en estos equipos. Y el primer ejercicio que tenemos que hacer es, oye, ya sé cuáles son, ¿cierto? ¿Por qué puede fallar? ¿Por qué puede fallar el equipo? ¿Sí? Entonces vamos a ir recurriendo a algunas cosas y vamos a explicar, por lo menos con estos tres criterios que hemos establecido. Bien. Vamos a pegar una repasada. ¿Por qué nos interesa saber la causa? Porque al conocer la causa, nosotros podemos establecer medidas correctivas a esa causa. ¿Sí? Porque tenemos la capacidad. Recuerden las que vimos en gestión de calidad, o sea, en control de calidad el semestre pasado, y otras que vamos a ir viendo en la otra asignatura. Entonces uno dice, bien, como yo conozco la causa, puedo atacarla, puedo tomar alguna acción, la que sea, no sé cuál es. Puede ser hacer una mantención, limpieza, cambiar gente, cambiar material, lo que sea. Pero yo sé que puedo generar algún cambio para eliminar esa causa. ¿Ya? Para eso me sirve de tener, o sea, identificar las causas de las fallas. En segundo lugar, los tipos. Porque según el tipo, pensando en sistemas, porque esto se puede ir agrandando mucho más, uno puede decir, bien, ¿por qué me interesa saber eso? Me interesa conocerlo específicamente porque así yo puedo destinar, ¿cómo se llama? Puedo destinar cuáles son los recursos que me sirven para hacer, por ejemplo, la mantención. Si sé que me doy cuenta que este equipo falla, vamos a plantearlo así, falla la mayor parte de las veces que falla el sistema eléctrico en este ozonizador. ¿Sí? Y específicamente, ¿qué es lo que son? Son sus conexiones, son las terminales. Eso es lo que más falla. Fíjense que me ayuda. ¿Mm? No tengo que perder el tiempo en, oye, ¿sabes qué? Lo que le falla es la carcasa. Se rompe. No, sí. Me doy cuenta que esa es la mayor falla, lo que más veces ocurre. ¿Sí? Ahora, fíjense que cuando nosotros buscamos la frecuencia, se nos junta la información. Podríamos llegar a alguna suerte de gráfico. Veamos. Donde vamos a notar según los tipos, y vamos a separarlo en tres cosas nomás. ¿Eh? El eléctrico, el instrumental o electrónico y el mecánico. ¿Sí? Y aquí vamos a colocarle la intensidad. ¿Sí? Vamos a decir que rara vez pasa en plazos de meses, de trimestre y otra en años. Exageré, le agregué una dimensión más. Entonces está claro que ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesan aquellas fallas, por ejemplo, que son muy frecuentes, es decir, que pasan a cada rato. Vamos a dejarla ahí como por día. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cuáles? Está claro que quizás para nosotros nos hemos dado cuenta que el sistema que más falla es el eléctrico. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuáles son las fallas que más nos molestan? Van a ser estas. ¿Sí?
Ahora, pero uno dice, vale, pero eso no me importa tanto. No me importa tanto. Mira, la del día y el mes podría ser. Entonces, ¿qué es lo que me va a conducir? Me va a conducir que incluso yo tenga que subclasificar ese tipo de fallas eléctricas. Voy a tener que conocerlas. No es lo único. Quizás fallan, no son las terminales, quizás falla alguna suerte de condensador interno, algún componente específico. Me va a obligar, porque tengo aquí ese tipo de falla. ¿Mm? Que es lo que más pasa, lo que más falla. ¿Ya? Y de repente me encuentro que de mecánica, mira, falla. Esos componentes mecánicos del equipo fallan al año, 2, 3 años, no fallan antes. Por lo tanto, está diciendo que me está fallando un equipo muchas veces y es el que me tengo que poner con prioridad. Ahora, para ir redondeando esta parte, ¿qué es lo que ocurre con esta información? Nosotros tendríamos que ser capaces de cruzar esta información con nuestro análisis causal. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos empieza a revelar otro poquito más de información. Quiero que se planteen el siguiente ejercicio. Dijimos que era el sistema ozonificador, ¿ya? Imaginemos que era un aparatito que es portátil, lo dejamos y tira el gas ozono y limpia las cosas. Bien, entonces descubrimos que su principal falla siempre es eléctrica y esto puede fallar, tiene la gracia de que falla al día. Hay que estarle moviendo alguna cosa, cambiarle una pila, ese es el que falla. ¿Ya? Bien, las fallas instrumentales, no, mira, no sé, una vez al trimestre, rara vez, o no tenemos idea de cómo puede fallar. Entonces, en ese caso, nos vamos a concentrar en estas que son de carácter eléctrico. Y ahí piensen un poco, necesitamos cruzar con la información de las causas. ¿Sí? Y ojo, que podríamos separar estas fallas eléctricas en más cosas, según el tipo de componente. Pero en este caso, fíjense, y quiero que la piensen un poco, significa que vamos a tener que entender la máquina. Y eso ya es pega de mantenedor, pero nosotros ya la vamos a empezar a conocer. Un poco más adelante sí, pero significa que tenemos que ir a entender esa máquina. Si este dispositivo, pensemos que es un aparato, ¿ya? Que tenemos que analizar el inventario algo. Tengo algo que no es eso, pero imaginemos que fuera un equipo así como esto que está acá. Y nosotros hemos descubierto que tenemos que abrir eso porque sí, o sea, entender, no me refiero a abrir físicamente, o quizás sí, pero tenemos que entender qué es lo que falla ahí adentro. Vamos a tener que abrir más. ¿Sí? Ya tenemos alguna información, pero tenemos que abrir más. Ahora, quiero que se fijen en lo siguiente. Si nosotros usamos el famoso espina de pescado, o usáramos uno que ya es un viejo conocido nuestro, que es el análisis de proceso, que en el fondo se trata de lo mismo, nos va a ayudar a detectar causas. ¿Sí? Nos va a ayudar a detectar causas, pero fíjense que si no abrimos el equipo, no nos va a servir mucho. Nos va a entregar en una primera instancia, sin saber, nos va a empezar a entregar una información bastante vaga, que puede orientarnos. Pensémoslo de la siguiente manera. Si hubiéramos tomado este espina de pescado al comienzo, sin saber mucho, y hubiéramos dado cuenta que en realidad la falla tiene que ver con los materiales de lo que está hecho. ¿Sí? Y vamos a descubrir que, oye, espérate, ¿sabes qué? Estas tenazas que tiene el equipo o este aparato que tiene acá se rompe con mucha facilidad y se puentea. Esa es la razón por la que vive fallando. ¿Mm? Por favor, traten de seguirme el hilo con esto, imagínense la situación. Entonces uno dice, ya. Entonces ahora lo voy a cruzar. Cuando empiezo y me concentro en el equipo específicamente y en su sistema eléctrico, empiezo a ver, ya, veamos, ya tengo alguna información. ¿Sí? Si lo hiciéramos por el análisis de proceso, va a dar igual. Ahora, quiero que se pongan a pensar, ¿de dónde más nos sirve? ¿Es esa la información que nos sirve? Porque aquí lo único que hemos detectado es más o menos por qué puede fallar, pero es una mirada muy de corto, o sea, muy corta. No nos permite indagar más. Fíjense que llegamos al extremo que ya tenemos identificado el equipo y ya solamente nos está quedando abrir el equipo para descubrir por qué puede fallar. Entonces,
quiero que piensen en esto. ¿De dónde sacamos la información del tipo de falla? Necesitamos que nos apoye alguien de mantención. Pero más o menos nosotros sabemos los tipos de sistemas que tienen estas máquinas. La frecuencia, ¿quién nos puede decir ese dato? ¿De dónde lo sacamos? Piensen, ¿de dónde sacamos ese dato de la frecuencia? ¿Quién nos dice? ¿Lo dice el catálogo? ¿Lo dice el manual de usuario? ¿O nos dice los históricos? Quiero que vayan pensando en la siguiente información. Recuerden cuando vimos el control de calidad y yo le dije, si tú quieres controlar un proceso, lo que necesitas es ir midiendo variables, ¿cierto? Y tenías que dejar registro. Entonces, quiero que se vayan al siguiente escenario. Es decir, si yo quiero gestionar esa mantención, yo a ese equipo debería tenerle una suerte de hojita, según el uso. Pero necesito tener información. O en alguna parte, la persona que está de operario tendría que haberme ido dejando un registro. A ver qué es lo que pasó todos los días. ¿Viste? Le tomaste el amperaje, le mediste algún dato. Toma esa información. Eso es parte de la mantención. Y obtener esa información también. Y entender las fallas o descubrir las causas de las fallas o los tipos de fallas, la frecuencia de las fallas, proviene de todo ese tipo de información. Ya, lo voy a dejar hasta acá. Los quiero dejar pensando. ¿Ya? Y vamos a ver cómo podemos conversar un poco sobre esto en la sesión de Teams, para ver de dónde más proviene la información. Porque esto es bastante más intuitivo de lo que ustedes creen. Bien, lo dejo hasta acá y nos vemos en Teams.